8:30 de la mañana, 8 grados bajo cero. Estamos arrancando para el glaciar Ojo del Albino. En un ratito amanece, así que para allá vamos. Hay partes de hielo puro, en esta época, crampones sí o sí. Y ahí están, y los tengo puestos. Y así todo, un pequeño resbalón siempre hay. Pero te frenás con el crampón. 9:10 ya hay algo de luz. Pero bueno, no hubo tan lindo amanecer, no. Junio sabe ofrecer amaneceres lindos. Hoy no fue el caso. Ahí vamos, ahí arriba. Bueno, ya estamos en Laguna Esmeralda, toda congelada, así que vamos a cruzar por la laguna porque está durísimo el hielo. Es más fácil que pegar toda la vuelta por allá, vamos derecho. Bueno, ya dejamos atrás la laguna, nos queda un poco de bosque y después viene la subida y después el glaciar. Nosotros salimos temprano y agarramos de noche para estar tranquilos. Uno sale 8:30 y tipo mediodía ya va a estar arriba. Es mucho mejor salir temprano, por más que tengas que salir de noche. Es mucho más cómodo, más seguro, porque además a las 4 ya no hay sol y a las 5, 5:30 ya no hay luz. Bueno, acá ya arrancó la subida y dejamos atrás la laguna congelada. Ya agarré los bastones que vienen bien para la subida. Fundamental los crampones para la subida, se agarran muy bien. Por más que la nieve quizás no se necesite, pero ayudan muchísimo, porque una subida muy empinada, siempre si estás sin crampón te resbalás. Está muy marcado el camino, está viniendo gente, ayer vino gente, hoy también, hoy el pronóstico pinta muy lindo, así que seguimos subiendo y vamos a ver cómo está la pared de hielo. Esta semana me mandaron un comentario en YouTube pidiéndome que querían otro video del Ojo del Albino. Hay como 5 videos, hay una playlist del Ojo del Albino, pero bueno, acá estoy agregando uno más a pedido. En junio creo que nunca habíamos venido. Y este año ya es la segunda vez. Vinimos en marzo, pero esa vez no hice video. Volé un poquito el dron y saqué un par de fotos que las subí al Instagram, pero no hicimos video. Fue venir acá para ver cómo estaba yo del pie después de la quebradura. 3 horas exactas y estamos ya en la subida final. Bueno, ahí se ve una partecita de Esmeralda. 3 horas 20 tardamos en llegar acá y ahí ya estoy viendo el glaciar Ojo del Albino. Inmensa la pared de hielo. Ahora vamos a ir hasta abajo. Se ve que estuvo muy transitado en estos días. Lo que pasa es que estuvo haciendo lindos días y frío, pero no estuvo lloviendo ni nevando. Acá estamos caminando en lo que es arriba de la laguna del glaciar. No hay ningún riesgo porque acá hace 2 meses que hacen temperaturas bajo cero, desde fines de abril. Impresionante este lugar,
Esa cueva que se forma ahí abajo. El color del glaciar increíble. Ahora vamos a comer algo y vamos a hablar un poquito de la indumentaria de invierno. Bueno, se congeló el agua un poquito. Y sí, según el pronóstico estaban haciendo 7 grados bajo cero, pero cuando llegamos hacían 8 abajo, así que acá capaz que hacen menos. Acá estamos parados en algo que en verano se ve como un islote. Y ese islote hace unos años no se veía, hace 3 años, en 2021 no se veía. Este sendero tiene una particularidad que está muy poco traqueado en las aplicaciones oficiales, más creo que en ninguna, pero sí está relevado con el Google Street View. Si uno pone el hombrecito en Google Street View, llega acá a Ojo del Albino y va a ver el estado del glaciar en el verano del 2018. Bueno, congeladísima el agua, ¿eh? Y ahí viene una neblina. David ya se puso 3 guantes, yo estoy con los guantes de nieve, también traigo 3 pares de guantes. Bueno, vamos a arrancar con lo que tengo puesto. Yo tengo de abajo para arriba los crampones, botas, que son unas botas rígidas Boreal de hace muchos años, que me las regalaron, talle 44. Medias térmicas, siempre medias térmicas, a pesar de que son térmicas y todo, un poquito el frío en los pies se siente cuando uno frena, por eso hay que estar caminando constante. Una calza no térmica tengo ahora, pero puede ser una calza térmica. El pantalón de nieve, que no es lo mismo que un pantalón de esquí, pero puede ser pantalón de nieve, pantalón de esquí, o hay gente que por ahí usa cubre pantalón. Y yo arriba tengo una camiseta manga larga térmica y la campera, nada más. Hay gente que usa 2 capas o 3 capas y la campera, depende. Después el cuello y el gorrito. Y estos son los guantes de esquí, o si no a veces los guantes que están cortados o los otros guantes que son más cómodos. Después también traigo los bastones y algo que no estaría de más, pero que no traemos nosotros, es un casco. Por ahí para estos casos es interesante traer un casco. Algo importante que me había olvidado son las polainas, que a mí la verdad que me dan seguridad y comodidad porque están muy buenas. Te abrigan y además te ayudan a que no te entre nieve. Bueno, y adentro de la mochila, en bolsas de nylon, para que no se mojen, traigo un polar, y que eso puede hacer de segunda capa, y traigo otra camiseta térmica, que es esta, una remera común, otro gorrito, otras medias térmicas, otra calza térmica y un calzoncillo por las dudas. Todo eso es lo que traigo. Y después, bueno, otras cosas que traemos: la radio, la linterna, obviamente, comida. Los mix salados ayudan bastante, mix patagónico, la fruta seca, chocolate, sanguchito. Esta vez comida caliente no trajimos, pero todo eso es lo básico para una salida de invierno y hacer un trekking. En este momento debemos estar en 10-12 grados bajo cero fácil. Algo que me había olvidado es esto. Esto es una campera de pluma que pesa medio kilo. Y bueno, en invierno siempre la traigo por las dudas, es una campera extra. Me vine a caminar un poquito porque está muy lindo el día, pero muy frío. Así uno entra un poquito en calor. Otra cosa que no estoy usando hoy y que hay que traerlos, anteojos de sol. Y después creo que, no sé, si me olvidé de algo, me van avisando o pregúntenme
ahí en los comentarios. Ahí está David volando el dron. Vayan a ver el canal de él, Castor Alemán. Lo buscan así en YouTube. Tiene varios videos de dron de Patagonia y Tierra del Fuego. Ahí tenemos lugar que la gente se saca fotos en el frente del glaciar. 15 metros me dio la medición en esta parte, la pared del glaciar. Lo hice con el dron. Ahí hay una linda grieta para sacarse una foto y también se sacan fotos. Bueno, esto es prácticamente adentro del glaciar. Ahí se ve la cueva que habíamos estado antes. Y acá en la grieta. Impresionante. El hielo bien azul. Un ratito los bastones y todos congelados. Y la botella sigue congelada. Pero espectacular, ¿eh? Son las 2:30 de la tarde y seguimos acá porque la verdad que está espectacular. Bueno, los primeros en llegar y los últimos en irnos. Allá se está yendo la otra gente. La verdad que estuvo espectacular. Hermoso haber venido hoy. Pintaba lindo el pronóstico. Los días en junio son muy fríos y muy cortos. Es un paseo hermoso, de los más lindos de la Patagonia y creo que uno de los más exigentes también. Así que por eso, si vienen acá, yo siempre les recomiendo que lo hagan con guía y también con la indumentaria adecuada. Así que bueno, nos estamos viendo en algún próximo video en algún lugar de la isla de la Patagonia. Nos vemos.